hoy hablaremos de un tema interesante, no es de México ni mucho menos de Morelos, pero es importante, tan es así que en Estados Unidos hoy es el tema del día, en los Estados Unidos de Norteamérica, preciso. Es una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de Norteamérica acerca de la prohibición del aborto. Al respecto diremos que la historia de los Estados Unidos de Norteamérica marca como hecho histórico la sentencia de 1973, conocida como Roe contra Wade, como el precedente legal que garantizaba el derecho a abortar, precedente que se originó cuando una mayoría de jueces nombrados por presidentes republicanos interpretaron que la 14 enmienda de la Constitución, que reconoce el derecho a la privacidad, estaba recogido también el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Este precedente nace en 1969 cuando una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, bajo el seudónimo de Jane Doe, desafió las leyes del aborto en Texas, donde estaba prohibido excepto en los casos en que la vida de la madre estuviera en peligro. La decisión creó el sistema de trimestres que otorgaba a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a un aborto en los primeros 3 meses del embarazo. Permitía algunos tipos de regulación gubernamental en el segundo trimestre del embarazo y daba a los estados el derecho a restringir o prohibir los abortos en el último trimestre. La nueva decisión revierte este criterio y devuelve a las autoridades de los estados la decisión de prohibir o permitir el aborto. Es decir, deja de ser una protección constitucional y pasa a ser una potestad de los estados. Legislar sobre el particular, en la cual podrán decidir si continúan con el reconocimiento a ese derecho femenino o si se prohíbe absolutamente y se convierte en una práctica ilegal y sancionada por cualquier razón en la que se funde, o bien fija excepciones a esa regla, como en el caso de la violación. En ese sentido, ya ha habido reacciones legales, pues en los estados de Missouri y Texas han sido los primeros en restringir el aborto inmediatamente después de conocerse la decisión del Supremo, habiéndolo realizado a través de leyes que se conocen como desencadenantes o leyes de activación o gatillo, diseñadas para entrar en vigencia automáticamente o mediante una acción estatal rápida una vez eliminada la protección constitucional. Y en ese rumbo hay otros estados que tienen leyes similares, preparadas para limitar la interrupción del embarazo. Por otra parte, existen 16 estados, entre ellos Nueva York, California y Washington, en los que las autoridades han aprobado leyes desencadenantes en contrario, es decir, para proteger el derecho al aborto. Esta decisión de la Corte Suprema viene a cambiar en variados aspectos las normas respecto al aborto, por los límites que se impondrán, que también dependerán de los estados. Algunos permitirán algunas condicionantes, como en los casos en que peligre la vida, y en otros, como en Ohio, estará prohibido incluso si el embarazo es resultado de una violación. Sin embargo, la decisión judicial no escapa de ningún otro país, incluido México, a la politización de su discusión. Pues por ahora y en un futuro en lo que se vislumbra es la probabilidad de la reversión de esa decisión, pues para ello es la improbabilidad de revertir esa decisión, pues para ello se necesitaría que el Senado aprobara la legislación con 60 votos. Sin embargo, solamente cuentan con 50, incluidos el de la vicepresidenta Kamala Harris. Ahora bien, en el panorama político-jurídico se puede vislumbrar ya una novedad que podrían aportar los republicanos si ganan mayoritariamente en el Senado, lo que sería conocido como el proyecto de ley sobre la personalidad fetal a nivel federal, es decir, considerar al feto como una persona humana. De avanzar esta posibilidad, dice Grace Howard, experta en criminalización del embarazo de la Universidad Estatal de San José, California, que si eso pasa, no hay límite para lo que eso podría significar, incluso para lugares donde el aborto sea legal, como en California o Nueva York. Pues bien, como vemos, el tema del aborto será y ha sido un tema muy polémico, pues implica la violencia, implica la ética, la bioética, los valores sociales y sin olvidar, por supuesto, los derechos humanos. Mientras la lucha de las mujeres seguirá siendo un referente frente al tema de la ponderación de derechos en cuanto al aborto. México no es la excepción y en la discusión, no obstante los avances que en la materia ya ha determinado la Suprema Corte y otras legislaciones estatales, seguirá siendo un tema polémico. Hasta aquí nuestro comentario de este lunes, mi querido Teodoro. Deseamos para todos una bendecida semana. Les mando un abrazo y mis mejores deseos de éxito.